Matemáticas. El día de hoy vamos a solucionar un problema de sistema masa-resorte no amortiguado. Los invito a visitar mi página web www.millermatematics.com.co. Y el problema dice lo siguiente: una masa de 20 kilogramos se une a un resorte. Si la frecuencia del movimiento armónico simple es 2 biciclos sobre segundo, ¿cuál es la ecuación del movimiento? Entonces veamos la solución. Aquí tenemos la ecuación diferencial para un sistema masa-resorte no amortiguado. M por la derivada segunda de x con respecto a t dos veces más kx igual a 0. Donde tenemos que la masa y la constante del resorte son lo primero que debemos tener en cuenta. En consecuencia, la masa corresponde para nuestro caso 20 kilogramos y la constante del resorte no la conocemos. Entonces empezamos a trabajar nuestra ecuación diferencial. Como está multiplicado por 20, entonces vamos a dividir toda nuestra expresión por 20. Eso significa que nos queda 20 dividido 20 nos da 1. K dividido 20 lo dejamos indicado. Eso nos da que la derivada segunda de x con respecto a t dos veces más k sobre 20 por x es igual a 0. Entonces vamos a utilizar una notación más sencilla para nuestra segunda derivada. Entonces nos quedaría derivada segunda más k sobre 20 multiplicado por x igual a 0. Nosotros vamos a resolver nuestro problema por transformada de Laplace, pero no nos están dando ninguna condición. Eso significa que vamos a tomar unas condiciones como constante, indicando que x de 0 va a ser igual a c sub 1 y x' de 0 va a ser igual a c sub 2. Por tanto, entonces vamos a indicar la transformada de la derivada segunda más k sobre 20, que es una constante, por la transformada de x va a ser igual a la transformada de 0. Donde la transformada de la derivada segunda es s cuadrado por x de s menos s por x de 0 menos x' de 0, más k sobre 20, por la transformada de x que viene a ser x de s, igual a la transformada de 0 que es 0. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar nuestras condiciones. En este caso, x de 0 es igual a c sub 1 y x' de 0 va a ser igual a c sub 2. Entonces nos queda que s cuadrado x de s menos c sub 1s menos c sub 2 más k sobre 20 por x de s va a ser igual a 0. Ahora lo que hacemos nosotros es, estas constantes que están con signos negativos los pasamos al otro lado con signos positivos. El resto lo dejamos exactamente igual. En consecuencia, ahora miramos nosotros que al lado izquierdo tenemos un factor común. En este caso el factor común es x de s. Entonces nos queda que x de s viene a ser factor de s cuadrado más k sobre 20, igual a c sub 1s más c sub 2. Queda que x de s viene a ser factor de s cuadrado más k sobre 20. Está multiplicando, va a pasar a dividir. Y aquí lo tenemos. Entonces nos queda que x de s va a ser igual a c sub 1s más c sub 2 sobre s elevado al cuadrado más k sobre 20. Y aplicamos la transformada inversa. Entonces la transformada inversa de x de s va a ser igual a la transformada inversa de nuestra expresión. En consecuencia, la transformada inversa de x de s es x de t. Y c sub 1, que es una constante, lo podemos sacar de nuestra transformada inversa. Y nos queda transformada inversa de s sobre s cuadrado más k sobre 20. Y separamos, es decir, más c sub 2, que es la otra constante, multiplicado por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más k sobre 20. Esto lo podemos hacer por la linealidad de las transformadas. Bien, entonces aquí tenemos nosotros separadas nuestras dos transformadas, donde aquí nosotros tenemos la transformada inversa del coseno, donde aquí debe aparecer una expresión al cuadrado, pero lo podemos reescribir como la raíz de k sobre 20 elevado al cuadrado. Eso significa que ya tendríamos nuestro coseno inverso directo. En la otra expresión inversa que tenemos, un seno, pero lo que debemos hacer es exactamente lo mismo, reescribir k sobre 20 como la raíz de k sobre 20 elevado al cuadrado, teniendo en cuenta que en la parte superior nos debe aparecer la raíz de k sobre 20. Eso significa que esta primera expresión la dejamos igual y aquí tenemos nosotros nuestra raíz de k sobre 20 para nuestro seno inverso. Pero también hay que tener en cuenta que no podemos multiplicar así inmediatamente de una. No, debemos hacerlo también con la misma expresión en el denominador. En consecuencia, lo que tenemos es la tabla del 1, pero nos sirve a nosotros para tener nuestro seno inverso, donde nos queda que x de t viene a ser igual a c sub 1 por el coseno de la raíz de k sobre 20t.
es lo que teníamos acá, más C sub 2 por la raíz de 20 sobre raíz de K. ¿Por qué? Aquí tenemos C sub 2 sobre raíz de K sobre 20. Entonces podemos separar raíces y hacemos extremos por extremos, medios por medios. Entonces nos queda raíz de 20 por C sub 2 sobre raíz de K por el seno de raíz de K sobre 20t, porque aquí ya tenemos el seno inverso directamente. Donde debemos tener en cuenta nosotros que la raíz de K sobre 20 corresponde a omega, o W que conocen en otros casos. Entonces me preguntan, ¿cuál es la constante del resorte? Entonces en este caso omega viene a ser igual a la raíz de K sobre 20. En consecuencia, también sabemos nosotros que omega es igual a 2pi sobre periodo. Entonces vamos a despejar el periodo. Eso nos indica que nos queda periodo es igual a 2pi sobre omega. Y reemplazamos omega. Entonces nos queda 2pi sobre la raíz de K sobre 20. En este caso podemos separar nuestros radicales y nos queda 2pi sobre la raíz de K sobre la raíz de 20. Operando y haciendo ley de oreja nos queda, o extremos por extremos y medios por medios, nos da 2pi por raíz de 20 sobre raíz de K por una raíz de K. Por tanto, entonces lo que nos queda a nosotros es que el periodo es igual a 2pi por raíz de 20 sobre raíz de K. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Y ya conocemos el periodo. Eso indica que la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de 20 sobre raíz de K. Ahora lo que hacemos nosotros es tener en cuenta lo siguiente. Hacemos ley de orejita o extremos por extremos y medios por medios y nos queda raíz de K por una raíz de K sobre 2pi por raíz de 20. Y recordamos nosotros que nuestra frecuencia es igual a 2pi ciclos sobre segundo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar K. Entonces 2pi por raíz de 20 lo multiplicamos por 2 y nos va a quedar 4pi por raíz de 20 sobre pi va a ser igual a la raíz de K. Donde observamos nosotros que pi con pi se pueden ir y nos queda 4 raíz de 20 va a ser igual a raíz de K. Como necesitamos saber el valor de K, entonces elevamos al cuadrado a ambos lados. Eso significa que nos queda 4 elevado al cuadrado por la raíz de 20 elevado al cuadrado va a ser igual a la raíz de K al cuadrado. El 2 con la raíz se pueden ir y nos queda solamente K. 4 al cuadrado nos da 16, más la raíz de 20 al cuadrado nos da 20. 20 por 16 nos da 320. Eso significa que K es igual a 320 newton sobre metro. Ahora vamos a determinar cuál es la frecuencia del movimiento armónico simple si la masa original se reemplaza con una masa de 80 kilogramos. Entonces nuevamente tomamos nuestra ecuación diferencial de modelación del sistema masa-resorte, donde esta vez tenemos la masa de 80 kilogramos y nuestra constante del resorte que es 320 newton sobre metro. Entonces nos queda 80 por la derivada segunda de x con respecto a t dos veces más 320x es igual a 0. Como necesitamos este 80 que se convierta en un 1, entonces dividimos todo por 80. 80 dividido 80 nos da 1. 320 dividido 80 nos da 4. Entonces aquí lo tenemos. Derivada segunda de x con respecto a t dos veces más 4x es igual a 0. Entonces la volvemos a reescribir nuestra derivada segunda como x segunda más 4x igual a 0. La transformada de Laplace de la derivada segunda más 4 veces la transformada de Laplace de x va a ser igual a la transformada de Laplace de 0. Donde nosotros sabemos que la transformada de la derivada segunda es s cuadrado por x de s menos s de x de 0 menos x' de 0, más 4 por la transformada de Laplace de x, que es x de s, igualado a la transformada de 0, que es 0. Entonces reemplazamos los valores para x de 0, que es c sub 1, y para x' de 0, que es c sub 2. El resto queda exactamente igual. Entonces nos queda s al cuadrado por x de s menos c sub 1 por s menos c sub 2 más 4 por x de s igual a 0. Entonces tenemos nosotros que estos dos términos que tienen signo negativo lo pasamos al otro lado de la igualdad con signo positivo. C sub 1 s negativo pasa a positivo, c sub 2 está negativo, pasa a positivo. Y sacamos factor común x de s. Entonces nos queda x de s factor de s cuadrado más 4. Donde s cuadrado más 4 que está multiplicando pasa a dividir. Y nos queda que x de s viene a ser igual a c sub 1s más c sub 2 sobre s cuadrado más 4, donde aplicamos la transformada inversa al lado y lado de la igualdad.
Entonces nos queda que la transformada inversa de x de s va a ser x de t. Y aquí lo que hacemos por linealidad es separar las transformadas y sacar las constantes. Entonces nos queda x de t viene a ser igual a c sub 1 por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4, más c sub 2 por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 4, donde esta transformada inversa corresponde a un coseno y esta transformada inversa corresponde a un seno. Pero acá entonces tenemos nosotros que 4 lo podemos reescribir como 2 al cuadrado para nuestro coseno. Y aquí nosotros podemos reescribir 4 efectivamente como 2 al cuadrado. En consecuencia debe aparecer un 2 en la parte superior para hacer nuestra transformada inversa. Pero debemos tener en cuenta que no podemos multiplicar por un 2 en el numerador así nomás. Multiplicamos y a su vez dividimos también por 2. Eso significa que nos queda que x de t viene a ser igual a c sub 1 por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4 más c sub 2 sobre 2 por la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 4. Y aquí lo tenemos. Entonces nos queda que x de t viene a ser igual a c sub 1 por coseno de 2t, que es la transformada inversa de esta expresión, más c sub 2 sobre 2 por el seno de 2t, que es la transformada inversa de esta expresión. Entonces ahora nos preguntan cuál es la frecuencia del movimiento armónico simple con estas condiciones. Entonces nos queda que omega es igual a 2. Omega es igual a 2pi sobre periodo. Vamos a despejar el periodo. Nos queda que periodo es igual a 2pi sobre omega. En este caso, omega lo reemplazamos por 2 y observamos que nos queda 2pi sobre 2, donde podemos simplificar 2 con 2 y nos queda que el periodo es exactamente igual a pi. Por tanto, sabemos nosotros que f, que es la frecuencia, es igual a 1 sobre periodo, donde el periodo es igual a pi, indicando que la frecuencia del movimiento armónico simple es 1 sobre pi. No se te olvide tener en cuenta ahora que estoy ubicando en los títulos, en la parte superior, los hashtags que te pueden llevar a la lista de reproducción mucho más fácilmente para tener cerca la información que necesitas. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblega, ni te rinde servil a quien la ultraja. Si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao.